Buenas noches, mi nombre es Kelly González, soy estudiante de la carrera de Administración de Riesgos Laborales. El día de hoy le voy a dar una pequeña charla acerca de la materia de higiene industrial, pero enfocándome principalmente en los instrumentos que se utilizan para las mediciones higiénicas en un ambiente de trabajo. Pero primero que todo les voy a dar una pequeña introducción de qué es la higiene industrial para poder estar un poquito más centrados o tener claro de qué se trata toda esta charla. ¿Qué es la higiene industrial? La higiene industrial es una disciplina que se encarga de estudiar los agentes o los contaminantes que pueden afectar, provocando la enfermedad de los trabajadores en el transcurso de su tiempo realizando su trabajo, ¿cierto? Sus actividades, sus tareas laborales. Entonces, estos agentes se clasifican en físicos, químicos, biológicos y ergonómicos. Entonces les voy a dar una pequeña definición de cada uno de estos y cómo pueden afectar en el transcurso del tiempo en que los trabajadores realizan todas sus actividades. Bueno, los agentes físicos son aquellos donde están los ruidos, las vibraciones, las temperaturas extremas, las radiaciones ionizantes. Este tipo de agentes puede provocar lo que son quemaduras, daños auditivos, también están los daños por las vibraciones por mucho tiempo prolongados a estas actividades. También tenemos los químicos son las exposiciones a los aerosoles, a los químicos, a los vapores, a los polvos contaminantes. Entonces, estos son los químicos. Tenemos los biológicos son esos microorganismos, los virus, las bacterias a las que van a estar los trabajadores expuestos mientras ejercen sus actividades laborales. Algo que aclarar es que estos provocan enfermedades laborales que los van desarrollando a través del tiempo. A diferencia de la seguridad industrial, es que la seguridad industrial se trata sobre los accidentes laborales que suceden inmediatamente al momento ejerciendo las actividades y provocan el daño ahí, en el instante. Mientras que la higiene industrial se enfoca más que todo en los que los trabajadores van adquiriendo a través del tiempo, a través de los años, ejerciendo sus actividades laborales. Bueno, ahora hablaré acerca de qué son los instrumentos de medición higiénica en un ambiente de trabajo. Estos instrumentos son las herramientas que se utilizan para medir los contaminantes que anteriormente les dije, los físicos, los químicos y los biológicos. Estos son los que nos permiten evaluar cómo se encuentran estos contaminantes en el ambiente donde están realizando todos esos trabajadores sus labores diarias. Entonces estos son los que nos ayudan de pronto a identificar, ¿cierto?, qué tan expuestos están nuestros trabajadores a estos contaminantes diariamente. Entonces les voy a definir un poco de cada uno de ellos, de los principales que se utilizan y que nos ayudarán obviamente a disminuir todos estos tipos de riesgos que pueden provocar enfermedades a futuros en los trabajadores. Bueno, tenemos el sonómetro. El sonómetro es esta herramienta que nos ayuda a nosotros a medir los decibeles o la exposición al ruido a la que están expuestos los trabajadores. También nos ayuda a saber qué tiempo están expuestos nuestros trabajadores a esta exposición, que obviamente dependiendo del área donde se encuentran laborando no pueden ser superiores a 85 decibeles expuestos en una jornada laboral. Entonces esto lo que nos ayuda es a identificar, ¿cierto? Por el lado del ruido. ¿Cómo se utiliza? Bueno, el sonómetro se utiliza poniendo a la altura del oído del trabajador, cerca donde está proveniendo el ruido, para saber a qué decibeles está expuesto el trabajador durante su jornada laboral. Se debe aclarar que el sonómetro se le coloca al trabajador durante toda su jornada laboral. Bueno, el principal riesgo que queremos disminuir o prevenir utilizando el sonómetro es una hipoacusia que se puede ir, como anteriormente lo dije, desarrollando a través del tiempo, a través de los años, que el trabajador se encuentra expuesto obviamente a unos decibeles muy altos. Entonces este es el riesgo principal que se quiere prevenir con esta herramienta. Ya con utilizando el sonómetro, obviamente se aplican las medidas que se deben tomar, ¿listo?, para prevenir que los trabajadores estén expuestos a estos decibeles, ya sea EPP o qué medidas correctivas se pueden utilizar.
Bueno, las normas que tenemos principalmente en Colombia que regulan la protección de la audición de los trabajadores, tenemos la resolución 1792 del 1990 y la resolución 8321 del 1983. Claramente ambas son emitidas por el Ministerio de Salud y de Trabajo, que son las, por así decirlo, las más importantes, ¿cierto? Que aclaran este tema. Obviamente las empresas deben seguir a la perfección, por así decirlo, obviamente para proteger a aquellos trabajadores que se encuentran expuestos a la emisión de ruidos. También en estas resoluciones podemos encontrar los conceptos principales, los decibeles que debe estar expuesto el trabajador, qué medidas se deben de tomar, por qué es tan importante, sanciones de pronto que pueden obtener las empresas al no seguir estas normas, porque principalmente lo que vemos es pensar principalmente en la protección de los trabajadores. Y bueno, ¿cuáles serían de pronto un ejemplo claro de esta exposición? Podría ser en una fábrica o una empresa dedicada a la fabricación de textiles o la confección de textiles, por así decirlo. Sabemos que ahí se encuentran muchas máquinas, principalmente las de coser, todas esas máquinas industriales, ¿cierto? Entonces ahí podríamos hacer realmente una evaluación, una valoración de la exposición que tienen estos trabajadores arriba de estas máquinas. A ver si no sobrepasan los 85 decibeles, que sería de pronto, esta es la medida estándar al que no se debe sobrepasar un trabajador durante su jornada laboral. Entonces esto sería un ejemplo claro donde se podría aplicar el uso del sonómetro, hacer los registros a qué decibeles están expuestos los trabajadores durante su jornada laboral, como dije anteriormente, ver qué medidas se pueden aplicar para exponer los menos posibles y así evitar aquellas enfermedades auditivas como una hipoacusia más adelante en un futuro por esta exposición. Bueno, otra herramienta que tenemos es el luzómetro. El luzómetro es ver la exposición de luz que se encuentran los trabajadores en su ambiente laboral y la unidad en la que se mide en luz. En este caso es en luz. Claramente el riesgo principal que queremos prevenir aquí es una fatiga visual, agotamiento de pronto. Bueno, esta fatiga aplicaría de pronto a mucha exposición a una pantalla o deficiencia de luz en el ambiente laboral. También evitar, por así decirlo, accidentes, bueno, no accidentes, sino errores al momento de ejecutar su tarea por falta de iluminación. Ese sería como el riesgo principal que queremos prevenir utilizando esto, ¿cierto? Un ejemplo de esta aplicación sería más que todo para el área administrativa, en las oficinas. Ya sabemos que estamos trabajando en un computador, debemos de realizar de pronto lecturas, ¿cierto? Entonces ese sería un claro ejemplo donde podríamos aplicar aquí el luzómetro, ver si el trabajador se encuentra con la iluminación correspondiente, ¿cierto? Para estar durante toda su jornada laboral realizando sus actividades. ¿Cómo se utiliza el luzómetro? El luzómetro también, esta herramienta, ¿cómo se utiliza? Poniéndola a la altura de la vista de los trabajadores, digamos que por así decirlo, por debajo donde se realiza la lectura, donde se realiza la ejecución de ellos, para ver en qué niveles de luz están ellos expuestos, si es lo suficiente, si no es lo suficiente, ya que tanto la insuficiencia de luz o, cierto, tener esa poca iluminación puede provocar lo que es agotamiento, ¿cierto? El esfuerzo de la vista. Entonces con el tiempo puede ir causando daños también, problemas en la visiometría. Entonces, al igual que mucha exposición a luz, la fatiga de la luz, que la migraña, que la molestia, que se siente escandilado la vista. Entonces ese sería el lado por donde puede afectar la luz. Bueno, la normativa vigente, por este lado tenemos la resolución 2400 de 1976, tenemos la norma técnica NTC 4994 y también tenemos la ISO 8995. Entonces esta normatividad es la que
le da a conocer a los empleadores, a los trabajadores, porque no solamente depende de un tema de empleadores, sino también de trabajadores, y tener el conocimiento de cómo debe ser la calidad de iluminación en sus ambientes de trabajo, ya por lo que dije anteriormente, todas las molestias que puede provocar, el daño que le puede provocar, ¿cierto? Este aspecto o este contaminante, por así decirlo, en un ambiente de trabajo o un agente. Bueno, también tenemos para los contaminantes químicos tenemos la bomba de muestreo de aire. Esta nos sirve para ver la exposición de polvo, de humos, ciertos de aerosoles, vapores o gases que está expuesto a los trabajadores en su jornada laboral. También el riesgo que queremos controlar con esta herramienta es asma, intoxicación de pronto por la inhalación. ¿Qué trabajadores se podrían estar expuestos a este riesgo? Es en una carpintería, ¿cierto? Esos trabajadores que están todo el tiempo expuestos a una concentración de polvo, ¿cierto? De esas pequeñas partículas que se caen en el aire al realizar ellos sus tareas diariamente. Entonces, digamos que tenemos como ese polvo de madera en el aire que ellos pueden estar inhalando y provocando, ¿cierto?, este daño con el transcurso del tiempo. Bueno, las normas que tenemos aplicables para este riesgo son la resolución 2400, la 1979, que también digamos que ahí tenemos las definiciones básicas, cuáles son los requisitos, bueno, no los requisitos, sino los estándares, por así decirlo, que se deben cumplir, ¿cierto?, para prevenir este tipo de riesgos. Entonces, por este lado tenemos los agentes químicos. Este puede ser una de las herramientas que nos puede servir para prevenirlos. Bueno, ¿cómo se utiliza esta herramienta? La bomba se conecta a través de un cassette junto con unos tubos absorbentes o unos filtros, se les puede llamar, conectado a una bomba de succión. Entonces esta bomba de succión, con la entrada de aire, se pone en un cinturón cerca a la respiración del trabajador. Igualmente también se les coloca durante su jornada laboral para ver qué cantidad, ¿cierto?, están expuestos ellos durante su jornada laboral. Bueno, por otro lado también tenemos para detectar los gases, tenemos los tubos colorimétricos. Eso nos ayudan a detectar gases específicos como lo son el CO2, el CI2, el NH3 y los solventes. Entonces, el riesgo principal que queremos prevenir la intoxicación por gases, una posible explosión, una intoxicación aguda, ¿cierto?, por la inhalación de estos gases. Bueno, las normativas aplicables tenemos la 2400 de 1979 también, y tenemos las tablas de ACG y H, ¿cierto?, TLR. Entonces, ¿cuál podría ser un ejemplo clave de este? Podría ser en un taller de pintura automotriz, como ya sabemos, la presencia de aquí de vapores o aerosoles que pueden provocar, como ya anteriormente lo dijimos, una intoxicación, una inhalación, ¿cierto?, una asfixia por la inhalación de estos gases o estos contaminantes. ¿Cómo se utilizan estos tubos? Estos se les introduce aire, ¿cierto? Son unos pequeños tubitos que cambian de color de acuerdo a la concentración que haya de estos gases. Y bueno, ya de acuerdo a la concentración, depende del color que arroje estos tubos. Estos se colocan en el ambiente para un monitoreo continuo. Bueno, por otro lado tenemos el acelerómetro. Esta nos ayuda a medir las vibraciones a las que se encuentran los trabajadores en sus ambientes de trabajo. Más que todo serían al uso de las herramientas. Es más que todo centrado en el uso de esas herramientas, como lo son esos rotomartillos, los martillos neumáticos, que son aquellos que los vemos. Bueno, un claro ejemplo es en el área de construcción, ¿cierto? Todas esas herramientas que utilizan para romper las carreteras cuando están de pronto
realizando estos tipos de trabajo. Como ya sabemos, literalmente esto es un riesgo que están altamente expuestos los trabajadores por su, digamos que por su alta exposición o mucho tiempo en su jornada laboral. Los síndromes, o sea, bueno, esto, los riesgos principales que puede producir son riesgos osteomusculares, los traumas de hombro y de brazo o mano-brazo, lumbalgia, ¿cierto? Porque este sí es una exposición muy alta. Las normas aplicables que tenemos es la 2400 de 1979 y las directrices de la ISO 5349, igual que la ISO 2631. Como ya sabemos, todas estas resoluciones, estas ISO, estas normas centran puntos específicos de acuerdo a esta exposición, que son los trabajadores, qué medidas se deben de tomar, ¿cierto? Todas esas precauciones para evitar todos estos riesgos. Bueno, ¿cómo se utiliza el acelerómetro? El acelerómetro se coloca en la herramienta que están utilizando los trabajadores del momento o el lugar donde estén expuestos, porque bueno, no solamente en las herramientas, sino también están en el riesgo de esos trabajadores que están cerca trabajando donde se realizan esas vibraciones, todos esos movimientos, ¿cierto? Entonces también se puede ver por esa manera. Se utiliza el acelerómetro, se ubica cerca de esa área de trabajo o directamente en la herramienta. Ya depende obviamente de donde esté produciéndose la vibración de exponer a los trabajadores. No son todos los instrumentos que se utilizan para estas mediciones, sino hay muchos más, pero estos son un pequeño resumen, una pequeña introducción de todos estos instrumentos que se utilizan. De igual también quiero hablar acerca de las recomendaciones para un uso responsable y seguro de estos instrumentos, ¿cierto? Que también nos puede ayudar y es algo muy fundamental. Bueno, digo que la más importante es la capacitación de las personas que van a realizar el uso de estos instrumentos, que de verdad tengan los conocimientos, ¿cierto? Para hacer su uso correcto. Como ya sabemos, son instrumentos muy importantes que nos ayudan a nosotros a prevenir todos estos riesgos. Entonces, obviamente lo mínimo es que el personal que lo utilice de verdad esté capacitado para hacer su uso, ¿cierto? El manejo de ellos, de verdad la lectura correcta de los resultados, porque nada nos sirve. Ya realicé la medición, pero listo, ¿cómo me lee los resultados? ¿Cierto? De verdad, si es la exposición a la que va a estar un trabajador, o que, para saber qué medidas se deben de verdad tomar al momento de hallar estas, como por así decirlo, estos riesgos, estos contaminantes a los que están expuestos los trabajadores. También tenemos el uso de los EPP, ¿cierto? De nada nos sirve nosotros no dar el ejemplo y ir a tomarla, ¿cierto? Tomar estas mediciones sin usar los equipos de protección correspondientes, y mucho más estamos en ambientes muy peligrosos, como ya sabemos que estamos expuestos a químicos, a vapores, que a los humos, ¿cierto? A agentes contaminantes, a esas vibraciones. Bueno, todo es usar de verdad la protección adecuada, las gafas, los guantes, los tapabocas, ¿cierto? Las mascarillas, todo eso, esos tipos de elementos, porque nada nos sirve saber las medidas a que están expuestos, pero no tomar las medidas, y nosotros principalmente poner el ejemplo del uso de estos elementos al momento de realizar como por así decirlo, estas mediciones. También tenemos el mantenimiento preventivo de estos instrumentos, es muy importante, ¿cierto? Que de verdad los equipos estén calibrados, tengan sus mantenimientos preventivos para realizar estas mediciones. También tenemos limpieza, ¿cierto? La limpieza, obviamente, aparte del mantenimiento, luego de realizar estas mediciones, ¿cierto? Como ya saben, de pronto exponemos esos instrumentos o los utilizamos en ambientes sucios, que de aceite, ¿cierto? Que de polvo. Entonces, lo más lógico lo más correcto es limpiarlos luego de hacer ese uso, hacer el almacenamiento correcto, al igual que la calibración, de acuerdo a sus fabricantes. Y también tener en cuenta al momento del almacenamiento de estos instrumentos, los lugares a los que van a ser almacenados, ¿cierto? Que no estén expuestos todos estos instrumentos a temperaturas o muy altas o muy bajas, ya que pueden provocar el daño, ¿cierto? Sino la temperatura ambiente y la más correspondiente de acuerdo a sus fichas técnicas, o digamos que las indicaciones de su fabricante para su almacenamiento. Entonces, bueno,
Este sería de pronto las recomendaciones principales, de pronto a tener en cuenta al momento de cierto, para un uso responsable. Bueno, esta fue toda la charla. Listo, de esto les quería hablar. Muchas gracias por su atención y feliz día.